Vamos a hablar de economía. Estamos hablando de unas propuestas bien interesantes que acaban de obtener un importante premio, como es el premio de la Academia Nacional de Economía. Estamos con sus autores. Ellas son Camila Pazos, Nicolás Vidal, Juan Andrés Sainz. Bienvenidos los tres. Un placer tenerlos aquí. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Un placer estar acá. Camila, ¿cuánto hace que obtuvieron este premio? Y hace más o menos 10 días queríamos también agradecerle que además de Juan y Nico nos acompañó el economista Martín Alesina, que estuvo trabajando con nosotros. Y bueno, este trabajo, como bien dijiste, se enmarca en el Premio Academia Nacional de Economía, que todos los años la Academia presenta un tema e invita a jóvenes economistas y egresados recientemente a investigar y presentar su trabajo. Y este año el premio se enfocaba en qué le falta a Uruguay para duplicar el PIB potencial. Y allí nos enfocamos nosotros. Nicolás, primero que nada, bueno, lo decía Camila, ¿no? Son economistas, ¿verdad? Pero, ¿de qué se trata este premio? ¿Es un premio habitual? Uno conoce de repente los premios del fútbol, ¿no? Sí, el Oscar, etcétera, pero ¿qué importancia tiene este premio? Si me preguntas a mí, muy importante. Es un premio que se hace todos los años y va cambiando en la temática. Y este año la propuesta es cómo duplicar el PIB potencial. O sea, cómo hacer el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, Bien, para que la gente entienda. Y esto que tanto se habla en los debates de que es necesario que la economía crezca más, es fundamental. Bueno, acá un poco lo que nosotros queremos explicar es por qué es necesario y qué hay que hacer para hacerlo. O sea, no simplemente que tiene que pasar, sino cómo hacerlo. Y para que la gente lo entienda a sus casas, o sea, básicamente que la economía crezca más es que pueda abrir una nueva empresa, que se pueda contratar alguna vacante más, que la gente les termine subiendo sus salarios y que para que la torta se pueda repartir, que la torta crezca y sea mejor. Entonces, el hecho de que sean 65 propuestas, Juan, ¿venía ya de alguna manera formateado o ustedes encontraron de todo el trabajo que realizaron que eran 65 propuestas para duplicar el Producto Interno Bruto? bueno, es muy divertida la pregunta porque la idea del trabajo, la consigna era que fuera eminentemente propositivo. Es decir, la Academia Nacional de Economía se preocupa en empeñarse, en comunicar que Uruguay es un país de diagnósticos y no de propuestas. Es decir, todo el mundo señala los problemas, pero faltan soluciones más concretas para enfrentarlos. Entonces, la consigna del trabajo era, sobre todo, que se centre en propuestas. Nosotros nos pegamos a esa consigna, que nos fue muy bien. Pasamos por todos los diferentes pilares del crecimiento, que como decían ellos dos, era sobre el crecimiento potencial. Y el número 65 fue que dijimos, qué bueno lo que conseguimos, es una cantidad muy grande de propuestas, capaz estaría bueno al presentarlo, numerarlas, las contamos y eran 65, entonces dijimos, esto es importante, hay que mostrar no solo que propusimos cosas, sino de cuánto propusimos. En 50 páginas tenemos 65 propuestas, que todas tienen lo suyo, y nos pareció importante reflejarlo, porque bueno, no es que sea un programa de gobierno el trabajo, porque no lo es, pero tiene un montón de direcciones que perfectamente se pueden tomar desde las políticas públicas. Los uruguayos venimos inmersos en esta campaña electoral desde marzo, qué sé yo, por ahí, y si hay algo que hemos recibido es cosas que se van a hacer. Que uno escucha a los dos candidatos y los vota a los dos, ¿no? Y digo, ojalá sean del mismo partido, porque realmente las cosas que dicen van a hacer son maravillosas. Y las semejanzas son muchas también. Y en las semejanzas, muchas veces, digo, se hace hincapié en las diferencias y seguramente haya muchas más coincidencias que diferencias. Te pregunto, Camila, ¿ven en algún momento alguien que diga cómo se va a hacer lo que dicen que hay que hacer? En estas propuestas de ustedes, ¿está el cómo hacer eso que ellos dicen que van a hacer? Bueno, es una buena pregunta y nosotros consideramos que igual hubo falta de propuestas en esta campaña y también de la importancia de por qué el crecimiento, ¿no? Y bueno, nosotros tocamos varios temas, entre ellos el capital humano, el capital físico y la productividad como tres pilares para aumentar el crecimiento. Y a lo largo del trabajo desarrollamos que es importante disminuir lo que es el gasto público,
Para ello nos basamos en un informe de CERES que analiza el gasto público, porque si bien decimos, bueno, presentamos 65 propuestas, pero ¿de dónde sacamos los recursos para validarlas, ¿no? Y bueno, a lo largo de todo el trabajo se destacan varios aspectos en varias áreas donde decimos, bueno, acá hay duplicaciones, organismos que tienen cometidos similares y apuntamos a maximizar la eficiencia para poder invertir esos recursos en las propuestas concretas que planteamos nosotros. Y bueno, más allá de las propuestas que hemos escuchado pocas y algunas puntuales, nos gustaría ver que efectivamente se concreten porque el país necesita cambios profundos para poder aumentar y ojalá duplicar el PIB potencial. Si me permitís, me gustaría agregar algo sobre eso que dice Camila, que es bien importante, no solo de que se hable en la campaña electoral de estos temas, sino, como decías antes, de cómo se hace y de las posibilidades de cumplirlo. Pongo 2 ejemplos. El lunes pasado fui a escuchar al que podría ser el ministro de Economía de Yamandu Orsi, Gabriel Odone, que tiene estos temas en agenda y que de hecho fue uno de los que consultamos para el trabajo. Habló sobre estos temas y habló, por ejemplo, de que una cosa a no hacer en campaña electoral es prometer no subir impuestos. Pero tan solo 6 días después, en el debate, el candidato Yamandu Orsi propone un montón de cosas que uno nota que son expansivas del gasto público y al mismo tiempo dice que no va a subir impuestos. Por otro lado, el candidato Álvaro Delgado en un momento mostró un gráfico con números de ANCAP y se jactó de obtener ciertos resultados a partir de una regla que tiene que ver con la fijación de los precios de los combustibles que el Partido Nacional propuso y que no cumplió, que tenía que ver con los precios de paridad de importación, y nosotros incluimos en una de las propuestas que modifica el artículo 235 de la LUC. Entonces, no se trata solo de hablar en campaña electoral, sino de que los candidatos muestren que son capaces de cumplir con lo que se dice. Porque además esto está bueno porque una vez dicho eso, después decís, wow, mirá que dijiste esto, ¿no? Y siempre hay una explicación para ver por qué no. Entonces uno da la sensación que en estos momentos cualquiera puede decir casi cualquier cosa, porque total, después abro el paraguas, el paracaídas y listo. ¿Ustedes consideran que esta propuesta que tienen ustedes les puedan llegar, piensan hacerla llegar al partido que gane, al partido que pierda? Porque de última a nivel legislativo nadie tiene mayorías. Si bien unos en un lado y otros en el otro. Es muy cierto, sí. Nosotros ya tuvimos la suerte, como dijo Juan, de entrevistar a Gabriel Odone y le hicimos llegar también el documento. Nos felicitó por haberlo ganado. Y hace unos días también a Diego Labat tuvimos la suerte de que nos visiten donde trabajamos en Ceres y también hacerle llegar, porque acá no es un tema de propuestas dirigidas para de una cierta ideología que contempla que lo otro está todo mal, sino muchas de las cosas están en común los dos y hay reformas que son más macro, pero hay cosas que son muy puntuales y que no se precisan grandes cambios para llevar a cabo. Entonces, creemos que fuimos muy bien recibidos, cosa que agradecemos del espectro político y estamos bastante contentos por decir, bueno, les interesa lo que tenemos para aportar. Me gustaría puntualizar algo que dijo Nico, que a lo largo del trabajo nosotros proponemos eso de que deben haber grandes consensos en temas que el país se juega a su futuro. Y ahí lo que proponemos es tener una visión de largo plazo, más allá del periodo de gobierno. Planteamos propuestas que, bueno, a nivel nacional se deben atacar lo que es capital humano para poder llegar a ser un país desarrollado y alcanzar los niveles que supimos tener algún día. Ustedes hablaron de 3 ejes, ¿no? La productividad, el capital físico y el capital humano. La productividad tengo claro, seguramente todos tengamos claro más o menos qué podría abarcar. Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de capital físico y qué estamos hablando cuando hablamos de capital humano? Bueno, básicamente los países crecen por esos 3 motivos, o sea, son una combinación, es como si ponemos en la licuadora esas cosas y hacen el crecimiento económico. Dependiendo del momento, cambia. El capital humano no es otra cosa que sus personas. Y entonces, acá lo que nos importa son 2 cosas. Primero, la cantidad, o sea, la gente que van haciendo todos los años o que va llegando al país o que se va. Y después, la calidad de esas personas. Cómo están los niveles educativos que hacen que esas personas puedan generar más valor en el país. En ese sentido, nosotros lo que decimos en nuestro diagnóstico es que por cantidad ya Uruguay ya creció, la población
no demuestra una dinámica que diga vamos a llevar a 4 millones en 2050, sino el enfoque que tenemos que hacer es en calidad. Y ahí en calidad es donde hacemos propuestas como, por ejemplo, crear un bachillerato profesional que se centre fuertemente en que no quede nadie en el camino. O sea, mezclar de cierta manera y atacar las causas de la deserción que hoy tenemos, que es muy importante. Y después, en cuanto al capital físico, no es otra cosa que la acumulación de inversiones y de empresas que se van haciendo, y son los recursos que van haciendo. O sea, las inversiones que vos haces hoy, que al día de hoy, al día de mañana ya pasan a ser lo que está, y cómo hacen que se generen más inversiones. Entonces, la conjunción de esas cosas con la productividad, que no es otra cosa de hacer las cosas mejor con los recursos que hacemos y la gente que tenemos, es lo que hace que los países crezcan en el marco, que esto me parece muy importante, de las instituciones. O sea, hace poco el premio Nobel que salió, que ganaron Robinson, Acemoglu y Johnson, es sobre este tema, la importancia de las instituciones en el crecimiento económico. Y en ese sentido, en nuestro trabajo lo que planteamos es, está muy bien, nosotros te vamos a plantear un montón de propuestas para estas 3 patas. Pero si no se cumplen cosas relacionadas a la política fiscal, a la política monetaria y a la política de comercio exterior, todo lo que te estamos planteando acá no se puede aplicar. Y un ejemplo bien claro, pero que sirve. ¿De qué te sirven las mejores propuestas del mundo si tenés una tasa de inflación del 150%, del 100%? No puedes llevar a cabo muchas de esas cosas que le hacen bien al país. Y bueno, puede ser una locura, pero son cosas que en Uruguay han pasado y en la vecina orilla están pasando ahora. Entonces, claro, son para tener bien en cuenta. Qué difícil que votar para ustedes, ¿no? Quiero decir, porque más allá de que uno vote por corazón, por convicción, digo, viendo, ¿no?, como cuando ves los trucos, ¿no? Porque vos, el análisis que haces de Delgado y de Orsi en el debate, digo, y este muchacho que va a votar, ¿cómo haces, no? Digo, debe ser difícil teniendo esta información, ¿verdad?, que uno no llega a ver. Sí. Y teniendo una educación hasta terciaria, si se quiere, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, sí. Pero en segundo lugar, ya que justo mencionas eso, creo que algo interesante del trabajo es que se lo llevamos a los 2 candidatos, o por lo menos a los 2 que van a ser ministros, también porque a veces, aunque pueda haber diferencias, en el fondo hay un acuerdo tácito sobre un montón de cosas que se sabe que hay que hacer, o que no rompen con la línea de ninguno de los dos. De hecho, yo creo que los 4 que hicimos el trabajo, creo que todos votamos a partidos distintos y somos los 4 formados en 4 universidades distintas. Camila es de la ORT, Nicolás es de la Católica, Martín es de la Universidad de Montevideo y yo soy de la Universidad de la República. Entonces, solo la composición de quienes hicimos el trabajo creo que es una muestra, como para en criollo decir, miren cómo podemos dejarnos de joder y presentar algo potable para el país con cosas concretas y que por lo menos hasta donde entendemos y que estudiamos bastante se pueden aplicar. O sea, las propuestas están masticaditas para que alguien pueda agarrarlas y pueda decir, esto concretamente lo puedo aplicar. Nosotros no es que vamos a cambiar el Uruguay con el trabajo que hicimos. 24, 23, 24 años, estamos recién recibidos. Ahora, si de las 65 propuestas alguien ve una y dice, mira, esto capaz que sirve, lo puedo probar en algún organismo público, se puede aplicar, se puede cambiar algo, ya con esa propuesta estamos felices. Sí. Se queda uno, ¿no?, como pensando, si yo llego a presidente, agarran como ministro de Economía, o PP y todo, los propongo yo, ¿no? Pero me quedo como con esa sensación de que todos hemos vivido todo este año sometidos a una especie de exámenes de diferencias y que en realidad forma parte de la política, si se quiere, partidaria y no de la real. ¿Qué pasa con este enfoque de que la derecha propone, desde el punto de vista económico estamos hablando, y acá no encasillo ni cada uno le pone el sallo que quiera al candidato que exista, de que la derecha propone una evolución individual donde yo mejorando voy a mejorar
a otros, ¿verdad? O el famoso derrame. La izquierda propone una intervención más del Estado para igualar más las posibilidades de los desprotegidos. ¿Se puede ser fiel a estos dos valores o por fuera de esto? ¿O la economía ya no tiene nada que ver con este tipo de enfoques? A ver, el crecimiento económico no tiene una solución mágica, o sea, no es como una receta que vos ponés tanto de esto y vas a crecer. No, eso no da. Cada sociedad tiene sus particulares y propuestas que funcionan en un lado, en otro no pican, por la idiosincrasia de las personas y por muchas otras cosas. Lo que sí nosotros al menos entendemos es que el valor de la libertad individual es muy importante y la evidencia empírica señala que los países que tienen mayores libertades individuales tienden a crecer más. Y no necesariamente eso significa que no haya impuestos o un estado de bienestar. O sea, hay países, el famoso modelo nórdico que se conoce, tiene impuestos muy altos, pero tiene una libertad individual bastante alta, porque los impuestos están más hacia las personas y no tanto hacia las empresas. O sea, se deja que el mercado tenga su lugar, porque si el mercado crece, hace que el derrame que genere a su vez contribuya más en el bienestar de todos los otros y las personas también están contentas de pagar un 40% de impuesto a la renta porque los servicios que tienen son buenos, la educación que tienen es buena, la salud que tienen es buena y no tienen que estar pagando cosas aparte. Entonces, es como que equilibrios perfectos no hay, cada uno va generando su solución y bueno, al menos lo que creemos es que este trabajo busca poner un granito más de arena en ese sentido. Sí. No, que iba a decir una cosa más sobre eso, que decir si es posible o no es posible. También lo que termina ocurriendo siempre es que en el ejercicio de gobierno los gobernantes se centran. O cuanto más se acercan al poder, más se centran, tanto por motivos electorales como porque yo creo que como que el propio Estado uruguayo tiene una inercia y una idiosincrasia tan grande que te absorbe. Pasa con el Frente Amplio, que antes de llegar al poder tenía como medidas mucho más radicales, pero también pasa del otro lado, como por ejemplo, hoy por hoy el presidente es un descendiente de Luis Alberto Herrera, pero no es que esté proponiendo privatizar las empresas públicas, ni ya propone desmonopolizar ANCAP. De hecho, me acuerdo de su evolución ideológica claramente. En la campaña 2014, en una entrevista con Scagliola, él se definió como liberal conservador. En 2019 él se definió como liberal solidario. Y hoy por hoy, en un libro que salió recientemente, él se definió como socialdemócrata. Entonces, es como decís vos, creo que el propio acontecer de las cosas y el ejercicio de gobierno lima muchas asperezas ideológicas que después se aplican también a la economía. Formatea mucho más de repente la realidad del contexto, ¿no? Si le va bien a Argentina o a Brasil, si le va bien al mundo, si hay, ¿no? De repente incide mucho más que la cabeza de los gobernantes. Sí, Te pregunto. Sí, no, sin ninguna duda. Quería agregar algo también del trabajo en sí, que no es que nosotros planteamos una receta mágica para el crecimiento, sino que son aportes que creemos que, como bien dices tú, o para un lado o para el otro, pero si hay crecimiento, van a haber oportunidades de poder atacar los problemas sociales que son bien importantes y que hoy en día son la base de muchos de los problemas que tiene el país. Entonces no se trata de vamos por este lado y que haya derrame y se genere, sino de que llegar a producir más, que el país pueda producir más y ahí así atacar todos los diversos problemas y sobre todo sociales que son muy importantes. Perfecto. Camila, Nico, Juan, un placer tenerlos aquí. Felicitaciones. Gracias. Nuevamente. Ojalá pueda llegar estas 65 propuestas. Bueno, con 64 me conformo. A las manos y ojos de los diferentes partidos involucrados. ¿Dónde se puede encontrar este trabajo? El trabajo ya está publicado en la página web de la Academia Nacional de Economía, www.acadeco.com, creo, y van a ver a la parte que dice .uy y en la parte... No, .com. Si .com. ponen Acadeco va a aparecer. Sí, y está en la parte de Premio Nacional de Economía, en el último. Premio Nacional de Economía. Sí. A los tres, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vos. Muchísimas gracias.